Aquí hay un cuarto ejemplo de describir y luego graficar una transformación trig. Tenemos y es igual a 4 por cosine 1. Mirando nuestras notas para las transformaciones del cosino, lo primero que necesitamos reconocer es que tenemos que factor 4x, 8 para hacer que se adapte a este formulario. Así que vamos adelante y reescriba esto. Tenemos y es igual a 4 por cosine, esto será 4x, 1. Así que ahora debemos reconocer que a igual 4, p igual 4, d igual 2 y c igual menos 1. Ahora vamos adelante y describa la amplitud, el período, el cambio de fase y la línea media. La amplitud es el valor absoluto de A, así que nuestra amplitud igual 4. El período igual 2π dividido por b, y desde b igual 4 tenemos 2π dividido por 4. Así que el período es π2 radians. Siguiente, el cambio de fase es determinado por d, y desde d igual 2, para adaptarse a este formulario, el cambio de fase será 2 unidades a la derecha. Recuerde estentarse porque vemos x, 2 para decir 2 unidades a la izquierda, pero realmente es 2 unidades a la derecha. Y porque c igual menos 1 tenemos un cambio vertical hacia abajo 1 unidad. Así que la línea media ya no será y igual 0, será y igual menos 1. Y este será un poco más difícil de graficar porque nuestro período está en términos de pi, y tenemos un cambio de fase de 2 unidades. So pi2 exactamente aproximadamente 1.6. Por lo tanto, podemos tener que usarlo para bosquear un gráfico decente de esta función. Bueno, vamos adelante y configurar esto. Comience primero esquemando nuestra nueva línea media en igual menos 1. Eso estará aquí. A continuación, la amplitud es 4, por lo que habrá un valor máximo de 4 unidades desde menos 1 que sería más 3. Y habrá un mínimo de 4 unidades abajo de menos 1 a menos 5. Si no había un cambio de fase, gráfico esta función de 0 a unidades pi2 o de 0 a 1.6. Vamos a marcar eso en nuestro gráfico. Así que aquí está 0. Y llamaremos este 1.6 o radians pi2 hexanewtones bruto. Pero porque tenemos un cambio de fase de 2 unidades a la derecha, en lugar de comenzar a 0 y parar en 1.6, realmente comenzaremos a 2 unidades. Y entonces porque el período es aproximadamente 1.6, tenemos un período completo de 2 a aproximadamente 3.6. Y, de nuevo, el período fue aquí como pi2, que es aproximadamente 1.6. Y nuestro cambio de fase fue de 2 unidades a la derecha. Así que ahora graficaremos un período de nuestra función de 2 a 3.6. Así que avancemos y dividamos esto en 4 partes iguales. El medio de 2 a 3.6 sería 2.8. Esto sería 2.4, y esto sería 3.2. Y ahora utilizaremos lo que sabemos sobre la función de cosino para graficar la función dada en este intervalo. En un periodo, la función cosine comenzará en un máximo, el próximo cuarto será en la línea media, el próximo cuarto un mínimo, el próximo cuarto en la línea media. Y el último valor será máximo. Así que veamos cómo funciona esto. Comenzaremos a las 2, y en este punto de partida estaremos en un máximo, que será 3. La próxima cuarta estaba bajada en la línea media, que es igual menos 1. El próximo cuarto estaremos en un mínimo que es 2.8. El cuarto siguiente está de vuelta en la línea media, y el último cuarto está de vuelta al máximo. Otra vez, teniéndolo en cuenta, hicimos estos redondos porque nuestro período fue pi2. Que dijimos fue rugosamente 1.6, y ahora podemos graficar un período de esta función en este intervalo verde y miraría algo así. Ahora que tenemos un período de la función podemos extenderlo en un intervalo más grande si queremos. Y, de nuevo, te dejaré con las notas de cómo A, B, C, y D afectan las funciones del sino y el coseno.